Te estás agotando preocupándote por cosas que no te importarán en 10 años. Te lo prometo. No lo estoy suponiendo. Pasé 38 años sentada junto a personas en sus últimas semanas y días, escuchando lo que realmente decían cuando sabían que el tiempo se acababa. Y puedo decirte con absoluta certeza que la mayoría de lo que te está consumiendo ahora mismo, la mayoría de lo que te quita el sueño, la mayoría de lo que estás sacrificando por tu paz, desaparecerá. Simplemente dejará de importar. La tragedia es que no te darás cuenta de esto hasta que seas mucho mayor, o estés más enfermo, o más cerca del final de lo que quisieras. Mirarás atrás y pensarás, ¿por qué desperdicié tanto de mí mismo en eso? He visto esto sucederle a más de 2000 personas, y yo misma lo he vivido. Sé lo que se desvanece, y quiero contártelo ahora, mientras todavía puedes hacer algo con esta información. Dejé de preocuparme por tener razón. Este fue uno de los más difíciles para mí, porque pasé la mayor parte de mi vida creyendo que si tenía razón sobre algo, tenía la obligación de asegurarme de que todos los demás lo supieran. Discutía, insistía, presentaba pruebas, retomaba conversaciones días después con nuevos argumentos. Creía que estaba siendo útil, creía que la verdad importaba. Y la verdad sí importa, pero no de la manera en que yo pensaba. Lo que aprendí estando junto a personas moribundas es que nadie, y digo nadie, jamás dijo, ojalá hubiera ganado más discusiones. Ni una sola vez en 38 años. Lo que sí decían era, ojalá no hubiera dejado que pequeños desacuerdos se convirtieran en grandes silencios. Decían, ojalá hubiera dejado que mi hermano Rodrigo se equivocara sobre política sin convertirlo en una guerra. Decían, ojalá me hubiera callado y lo hubiera dejado pasar. Tener razón cuesta algo, cuesta energía, cuesta relaciones, cuesta tu paz. Y el retorno de esa inversión es casi nulo. Ganas la discusión y la otra persona te guarda rencor. Demuestras tu punto y se afianzan más en el suyo. Te sientes superior durante unos 15 minutos. Y luego la satisfacción se desvanece y te quedas con los mismos problemas de antes, más un poco más de distancia entre tú y alguien que antes era cercano. No estoy diciendo que la verdad no importe. Estoy diciendo que elijas tus batallas. La mayoría no vale la pena pelearlas. Deja que la gente se equivoque. Deja que piensen lo que piensen. No necesitas corregir a todos. No necesitas ser quien ponga las cosas en su lugar. Simplemente vive tu vida y déjalos vivir la suya. La energía que ahorrarás será enorme. Dejé de preocuparme por ser comprendida por todos. Hubo un tiempo en que me explicaba sin fin. Si alguien malinterpretaba mis intenciones, volvía a aclarar. Si alguien tenía una mala opinión de mí, intentaba cambiar su mente. Elaboraba explicaciones cuidadosas. Revisitaba conversaciones. Me quedaba despierta pensando en cómo podría haberme comunicado mejor. Esto es agotador y no funciona. Algunas personas no te van a entender sin importar cuán claramente te expliques. Algunas personas no quieren entenderte. Ya han decidido quién eres y qué quisiste decir, y ninguna cantidad de palabras lo cambiará. Así que lo dejé. Ahora digo lo que quiero decir una sola vez. Si alguien no entiende o no quiere entender, ese no es mi problema que resolver. No soy responsable de gestionar lo que sucede dentro de la cabeza de otra persona. Conocí a una mujer llamada Esperanza, creo que fue en 1989, que pasó sus últimas 3 semanas intentando escribir cartas a personas que la habían malentendido a lo largo de su vida. Quería aclarar las cosas antes de morir. Tenía 76 años, tenía un cáncer que se había extendido por todas partes y estaba usando la poca energía que le quedaba para explicarse a personas que la habían juzgado décadas atrás. Finalmente le pregunté, Esperanza, ¿crees que estas cartas cambiarán su opinión? Me miró durante un largo momento. Dijo, probablemente no. Le dije, entonces, ¿por qué estás gastando tus últimos días en esto? Dejó el bolígrafo. Nunca lo volvió a tomar. Pasó el tiempo que le quedaba con sus nietos. Permítete ser malentendido. Las personas que importan sabrán quién eres realmente.
Las que no, creerán lo que quieran de todas formas. Dejé de preocuparme por cómo luce mi cuerpo. No estoy hablando de salud. La salud importa. Estoy hablando de la apariencia. Estoy hablando de la manera en que nos torturamos por si lucimos aceptables para los demás. Pasé décadas preocupándome por mi peso, mi piel, mi cabello, mi ropa. No usaba ciertas prendas porque pensaba que mis brazos se veían mal. No iba a nadar porque no quería que la gente viera mis muslos. Me miraba al espejo y catalogaba todo lo que no estaba bien. ¿Sabes cuánto tiempo consume eso? ¿Sabes cuánta energía mental devora? ¿Y para qué? Para que los extraños no tuvieran pensamientos críticos sobre mí, para poder cumplir con un estándar que seguía moviéndose. A los 101 años puedo decirte que tu cuerpo es un vehículo. Eso es todo lo que es. Es lo que te lleva de un lado a otro mientras estás vivo. No es una actuación, no es un proyecto, no es algo que necesita perfeccionarse antes de que se te permita disfrutar tu vida. Cada persona que alguna vez te miró críticamente, cada persona que alguna vez te hizo sentir que no eras suficientemente delgado, suficientemente guapo o suficientemente joven, está lidiando con su propio dolor. Su crítica a tu cuerpo no es realmente sobre tu cuerpo, es sobre su miedo, su inseguridad y su incapacidad de aceptar su propia carne. No dejes que su sufrimiento se convierta en el tuyo. Usa lo que quieras. Come la comida. Ve a nadar. Deja de esconderte hasta que luzcas como crees que deberías lucir. Nunca llegarás ahí. El estándar es una mentira. Y un día te despertarás a los 101 años en un cuerpo que apenas funciona y pensarás: ojalá lo hubiera disfrutado más cuando todavía podía hacer cosas. Ojalá hubiera usado el vestido. Ojalá hubiera comido el pastel sin vergüenza. Ojalá hubiera dejado de castigarme. Dejé de preocuparme por estar al día. Esto sucedió gradualmente y luego de golpe. Durante la mayor parte de mi vida sentí esta presión de mantenerme actualizada, saber lo que pasaba en las noticias, entender la nueva tecnología, haber visto las películas de las que todos hablaban, tener opiniones sobre las controversias del momento. Leía periódicos, veía el noticiero nocturno y me sentía ansiosa si me quedaba atrás. Pensaba que estar informada era una obligación moral. Luego, en algún momento de mis 80 años, me di cuenta de algo. El mundo seguirá haciendo ruido tanto si escucho como si no. El ciclo de noticias está diseñado para hacerte sentir que todo es urgente, que todo requiere tu atención, que todo es una crisis, pero no es verdad. La mayoría de lo que hoy parece urgente será completamente olvidado en 6 meses. Dejé de intentar estar al día con todo. Elijo algunas cosas que realmente me importan y les presto atención. El resto lo dejo ir. No sé cuál es la última controversia en Internet. No sé qué están diciendo los jóvenes en sus teléfonos. No sé qué famoso hizo qué o qué político dijo algo escandaloso. Y mi vida no es peor por ello. Mi vida es mejor. Tengo paz, tengo espacio mental, tengo lugar para las cosas que realmente me importan. No tienes que estar al día con todo. Tienes permitido optar por no participar. Tienes permitido decir: no tengo una opinión sobre eso porque no lo he estado siguiendo. Tienes permitido dejar que el ruido pase de largo y enfocarte en lo que es real, cercano y verdadero. Dejé de preocuparme por los viejos rencores. Me aferré a resentimientos durante décadas. Había personas a las que no había perdonado por cosas que hicieron en los años 60. Pensaba en ellas y sentía que la ira surgía en mí como si todavía fuera fresca. Guardaba un registro mental de los agravios que me habían hecho. Ensayaba conversaciones que nunca tendría. Fantaseaba con confrontaciones. Y todo ese tiempo las personas con las que estaba enojada no tenían idea. Estaban viviendo sus vidas. Probablemente habían olvidado lo que hicieron que me lastimó. La única persona que estaba siendo dañada por mi rencor era yo. Cargaba ese peso a todas partes y ellas no cargaban nada. En el trabajo de cuidados paliativos vi este patrón una y otra vez. Personas en su lecho de muerte, desesperadas de repente por perdonar o ser perdonadas. Familias corriendo a reparar décadas de distancia en los últimos días.
hermanos que no se habían hablado en 40 años intentando comprimir toda una vida de reconciliación en una sola visita al hospital. Y a veces funcionaba. A veces la gracia aparecía en el último momento, pero a menudo no. A menudo no había suficiente tiempo, o una persona ya había muerto, o el dolor era demasiado profundo para repararse rápidamente, y veía a personas morir con arrepentimientos todavía en el corazón. Así que dejé de esperar, perdoné a todos. No porque lo merecieran y no porque lo que hicieron estuviera bien. Los perdoné porque ya no quería cargarlo más. El perdón no es un regalo que le das a la persona que te lastimó. Es un regalo que te das a ti mismo. Es soltar un peso que nunca hizo nada excepto cansarte. Ya no pienso en esas viejas heridas. No tengo energía para ello y no quiero desperdiciar el tiempo que me queda en la ira de hace 50 años. Dejé de preocuparme por lo que mis hijos adultos piensan de mis decisiones. Sé que esto será controversial, lo sé, pero crié a 3 hijos, les di todo lo que tenía durante décadas, me sacrifiqué, me preocupé, perdí el sueño, tomé decisiones que no quería tomar porque pensaba que era lo mejor para ellos, y luego crecieron. Se convirtieron en adultos con sus propias vidas y sus propias opiniones. Y en algún momento del camino me di cuenta de que todavía intentaba complacerlos. Tomaba decisiones sobre mi propia vida basándome en si mis hijos aprobarían. Tenía miedo de su juicio. Tenía miedo de que pensaran que estaba siendo tonta o egoísta o tomando malas decisiones. Mis hijos me aman. Lo sé, pero no siempre tienen razón sobre lo que es mejor para mí. Se preocupan por mí de la manera en que yo solía preocuparme por ellos, y a veces su preocupación los lleva a opiniones que no comparto. Cuando mi esposo Ernesto murió en 2012, pensaron que debería mudarme a una residencia de ancianos de inmediato. Pensaban que vivir sola era peligroso. Tenían todo tipo de ideas sobre lo que debería hacer con mi propia vida. Escuché, consideré su perspectiva. Y luego tomé mi propia decisión. Me quedé en mi apartamento. Conseguí un botón de alerta médica. Hice algunos ajustes, pero no dejé que su miedo anulara mi propio juicio sobre mi propia vida. Tus hijos, si los tienes, tendrán opiniones sobre ti. Pensarán que deberías hacer las cosas de manera diferente. Se preocuparán. A veces intentarán controlarte porque te aman y tienen miedo. Pero tú sigues siendo tú. Sigues siendo un adulto que puede tomar sus propias decisiones. No dejas de ser una persona completa solo porque tus hijos son mayores y están preocupados. Ámalos, escúchalos y luego toma tus propias decisiones de todas formas. Dejé de preocuparme por ser productiva. Este es el más difícil para mi generación y sospecho que es aún más difícil para la tuya. Nos criaron para creer que nuestro valor estaba conectado a nuestra utilidad, que teníamos que ganarnos nuestro lugar en el mundo trabajando, contribuyendo, haciendo algo que importara. La jubilación fue aterradora para muchas personas que conocí, porque de repente no tenían un rol. No tenían un título, no tenían un lugar al que ir y algo que lograr, y sentían que ya no importaban. Yo también sentí esto cuando me retiré del trabajo de cuidados paliativos. Fui voluntaria durante otros 20 años porque no sabía cómo simplemente existir. No sabía cómo ser valiosa sin ser productiva. Y luego mi cuerpo empezó a ralentizarse. No podía hacer voluntariado tanto. No podía hacer tanto. Tuve que aprender a simplemente ser. Esta fue una de las lecciones más difíciles de mi vida. Aprender que sigo siendo digna de amor, de espacio, de aire y de comida, incluso cuando no estoy produciendo nada. Aprender que no tengo que ganarme mi existencia. Aprender a sentarme en una silla y leer un libro sin sentirme culpable por no estar haciendo algo útil. No eres una máquina. Tu valor no se mide por tu producción. Tienes permitido descansar. Tienes permitido tomar tiempo que no produce nada. Tienes permitido tener horas y días que son solo para estar vivo, no para lograr cosas. El culto a la productividad te está mintiendo. Te dice que cada momento debe optimizarse, que cada hora debe contar, que cada día debe acercarte a algún objetivo. Pero esa no es la manera en que realmente se vive una buena vida. Una buena vida tiene espacio. Una buena vida tiene descanso. Una buena vida tiene momentos en los que no estás haciendo nada excepto existir, y eso es suficiente. Tengo 101 años.
He visto morir a más de 2000 personas. He visto lo que sueltan y lo que se aferran. He escuchado lo que desearían haber hecho de manera diferente. Y el hilo conductor, el elemento común, es este. Se preocuparon demasiado por las cosas equivocadas durante demasiado tiempo. Dieron su preciosa energía a batallas que no importaban, a apariencias que se desvanecieron, a rencores que solo los envenenaron a ellos mismos, a las opiniones de personas que apenas los conocían, a una interminable carrera por mantenerse actualizados, productivos y relevantes. Y al final, nada de eso era lo que querían. Querían paz. Querían a las personas que amaban a su alrededor. Querían saber que su vida había significado algo para alguien. Querían sentir que no la habían desperdiciado. Tú la estás desperdiciando ahora mismo, al menos una parte de ella. Alguna parte de tu energía, tu atención y tu corazón está yendo a algo que no lo merece. No puedo decirte exactamente qué es eso para ti, pero puedo decirte que está ahí. Y puedo decirte que no tienes que esperar hasta tener 101 años o hasta estar muriendo para empezar a soltarlo. Suéltalo ahora. Deja de preocuparte por ello hoy. Guárdate para las cosas que todavía importarán al final, porque el final se acerca. Se acerca para todos nosotros. Y no quieres llegar ahí y darte cuenta de que pasaste tu única y preciosa vida preocupándote por cosas que nunca debieron tener tu corazón. Si esta historia te ha llegado al alma y quieres seguir leyendo reflexiones como esta, suscríbete para estar atento a más. Hay mucho más que compartir.